como está, ¿por qué no inclina su rostro? Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado en tu presencia, cantándote, alegrándonos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, declaramos, Señor, que tu palabra llega a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Voltea con la persona que está junto a usted y dígale: qué bueno que estás en la casa del Señor, qué bueno que estás conectado con nosotros. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Tome su lugar así como está, tome su lugar. Hoy es un día para alegrarnos. Hoy es un día para estar de fiesta y de júbilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede dar un grito de júbilo al Señor? Escuche esto. Todo el cristianismo se puede resumir en tres palabras: Jesús ha resucitado. Toda nuestra fe se resume en estas tres maravillosas palabras: Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque toda la fe tiene sentido bajo la resurrección de Jesucristo. La resurrección física de Jesús es el pilar del cristianismo, es el centro de nuestra fe. Y es muy importante porque todos algún día moriremos. Algún día todos vamos a morir. Y estoy muy seguro que algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos estado en un funeral y hemos visto cómo bajan esa caja y la entierran y pareciera el final absoluto. Pero déjame decirte que no lo es, porque un día Jesús nació, vivió, murió, pero resucitó. Y esa resurrección es la que le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y le dices: gracias, Señor, por esa resurrección? La resurrección de Jesús es el coronamiento de la historia. Es la confirmación de que la salvación del hombre no es una ilusión, sino es totalmente una realidad. Jesús venció la muerte. Jesús conquistó la tumba. Ya no hay algo, ya no hay aguijón que pueda decir: oh sepulcro, podemos gritar, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús, nuestro Jesús, ha resucitado. Por lo tanto, hoy es día para alegrarnos y para regocijarnos en el Señor. El viernes fue un día para estar a lo mejor conmemorando el sacrificio de Jesús. Fue un viernes para recordar y para conmemorar esa crucifixión difícil, cruel. Pero hoy es un día para alegrarnos y regocijarnos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Jesús fue el pilar y es el pilar de nuestra fe. La resurrección de Jesús comprobó que lo que dijo Jesús fue una realidad. Y Él dijo que Él era el Hijo de Dios y que algún día íbamos a estar con Él toda la eternidad. ¿No te alegras por eso? Porque decía yo a una realidad: la muerte no es el final para nosotros. La muerte no es el final para tu vida. La muerte tan solo es la puerta para entrar a la eternidad con el Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana y le dices: gracias, Señor? Amén. Ahora déjame decirte una cosa. Este día es para alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Pero la Escritura, los evangelios narran que los discípulos no comenzaron con una alegría ni con un regocijo. Los evangelios narran que los discípulos estaban viviendo una crisis emocional y espiritual. Y el evangelio de Juan, capítulo 20, narra la resurrección de Jesús. Pero déjame decirte que cuando Jesús resucita, los discípulos se encuentran en una profunda tristeza y en una profunda crisis, en una situación profunda de desánimo, porque su maestro acababa de morir con la pena capital del Imperio Romano. La muerte de Jesús, el morir en una cruz, era la peor muerte para un ser humano en ese tiempo, en el Imperio Romano.
Era la pena de muerte, era la pena capital. Y los discípulos estaban viviendo una crisis muy fuerte porque acababan de ver a su maestro siendo crucificado. Cómo le enterraron los clavos, cómo le traspasaron su costado, y ellos estaban en una profunda tristeza. El entusiasmo que habían vivido con Jesús se había acabado. La alegría que ellos estaban experimentando cuando recorrían con Jesús y veían cómo los milagros, cómo Jesús hacía milagros, cómo de repente en una ocasión con algunos panes y algunos peces Él podía darle de comer a multitudes. La Biblia dice que a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De repente lo veían caminar junto al mar sobre las olas. Y ellos tenían un corazón entusiasmado porque veían los milagros de Jesús. En una ocasión le dice a Pedro: ves, pesca y abre la boca al pez y vas a encontrar una moneda, y ese va a ser tu pago y mi pago de los impuestos. Y los discípulos podían recorrer junto con su maestro las ciudades y las aldeas, motivados, como ellos veían los milagros de Jesús. Como un día frente a la tumba de su amigo pudo decirle: Lázaro, sal fuera, y toda la multitud vio cómo Lázaro salía. Ellos estaban entusiasmados, alegrados. Pero cuando Jesús resucita, no se topa con unos discípulos llenos de alegría. Al contrario, se los topa con una situación de un dolor y de un quebranto profundo. Ciertamente Jesús había anunciado muchas veces su resurrección y les había dicho a los discípulos: voy a resucitar. Y les había dicho a los discípulos: no se preocupen, yo resucitaré. Pero en el día de su resurrección pareciera que a los discípulos no les calaba estas palabras. Pareciera que cuando vieron y corrieron a la tumba, eso se les había olvidado, porque no estaban celebrando su resurrección. Yo quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 20, versículo 10 al 13. Y en estos versículos podemos ver la condición de los discípulos que estaban viviendo cuando Jesús estaba recién levantado de la tumba. Y la escritura dice así: Juan 20, versículo 10 dice: los discípulos regresaron a casa. Diga conmigo: regresaron. Pero María se quedó afuera llorando. Diga conmigo: llorando. Junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. La condición de los discípulos es mostrada en estos versículos. Los discípulos regresaron a casa, tristes, agobiados, porque su maestro aparentemente había sufrido una derrota y no se acordaban que Jesús les había dicho que resucitaría. Y la mujer, representando la condición espiritual y emocional, llorando al pie de la tumba porque se habían llevado a su maestro. Y el ángel tiene que cuestionar a la mujer y decir: mujer, ¿por qué estás llorando? Jesús se topa al inicio de su resurrección con una crisis en los discípulos. Pero en los versículos siguientes Jesús narra la primera aparición a sus discípulos. Él necesitaba manifestar su resurrección y necesitaba aclarar este punto para sus mentes y sus corazones de los discípulos. El primer encuentro que tiene con ellos se registra en Juan capítulo 20 del 19 al 22. Y es aquí donde vamos a aprender 4 razones por las cuales debemos de celebrar su resurrección. Hoy le he puesto como título a este mensaje: celebra su resurrección. Vamos, dile a la persona que está junto a ti: celebra
su resurrección. Jesús ha resucitado. Y hoy vamos a aprender 4 cosas importantísimas. Acompáñeme a leer el versículo 19 y dice: al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, fíjese usted, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Note algo interesante. ¿Dónde estaban los judíos? La Escritura dice en el versículo 19 que los discípulos estaban a puerta cerrada. ¿Dónde estaban los discípulos? Encerrados. Jesús resucita y no los ve alegrándose ni regocijándose, los ve temerosos. Estaban miedosos, se habían encerrado entre 4 paredes, estaban temerosos de que los judíos tal vez fueran, y estaban con dudas en su corazón. No sabían cómo desarrollar y describir eso en su mente y en su corazón. No estaban entendiendo lo que acababa de suceder. Y la Escritura narra cómo ellos estaban a puerta cerrada, con miedo, con dudas, con temores. Pero Jesús se aparece y les dice: paz a vosotros. En medio de una crisis y de una situación tan difícil, se aparece en medio de ellos a puerta cerrada y le dice: la paz sea con ustedes. La primera razón que tenemos para celebrar su resurrección es que Dios nos da de su paz. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Porque Él nos da de su paz. Amén. En medio de circunstancias difíciles de la vida, a veces nosotros nos encerramos en nuestra vida mental, emocional, espiritual, y nos encontramos como los discípulos con miedos. Ellos estaban miedosos de que tal vez los judíos los apresaran y los llevaran y los crucificaran como su maestro. Pero cuando tú y yo creemos en un Jesús resucitado, podemos disfrutar de la paz que Cristo puede dar. Cuando nosotros ponemos los ojos en un Cristo resucitado, podemos vivir con una paz total en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. No importa lo que pueda estar sucediendo alrededor, nosotros podemos disfrutar de su paz. Y podemos disfrutar porque tenemos los ojos puestos en el Dios resucitado. Ellos tenían miedo, decían: nuestro maestro se fue, ¿quién nos va a defender ahora? ¿Quién es el que va a estar abogando por nosotros? ¿Quién es el que se va a plantar enfrente de los fariseos o de los seduceos o de los celotes, de las religiones que se vivían en los tiempos de Jesús? ¿Quién se va a parar y va a decir las cosas y las verdades como Jesús las decía? La Escritura dice que cuando Él hablaba, ardían en sus corazones porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Los discípulos estaban temerosos, pero Jesús llega y les dice: tranquilos, reciban mi paz. Comunidad Cristiana La Hermosa, amigo que nos oyes, si tú estás viviendo por una situación difícil en la que tú estás pasando el día de hoy, hoy Jesús llega a tu vida y te dice: recibe mi paz. Recibe la paz, pero tú tienes que poner la mirada en un Cristo resucitado, no en un Cristo que se quedó en la tumba, sino en un Cristo que resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso es algo que nos alegra. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo al Señor? Hoy es día de celebración. El viernes fue día de llorar, pero hoy es día de celebración. Y Jesús tiene que decir: a ver, yo tengo que darte 4 razones para celebrar.
Cuando Jesús dice, la paz sea con ustedes, la paz sea con vosotros, estaba ocupando una palabra griega que es eirene. Y es exactamente la misma palabra que en hebreo significa shalom. En hebreo es shalom, en griego es eirene. Diga conmigo, eirene. Eirene tiene 4 connotaciones. La paz que Dios da, porque déjame decirte que el mundo da paz. Un día Jesús dijo, yo no vengo a darle la paz que el mundo da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz de Jesús es especial, es única. Allá afuera podemos tener paz si tenemos una cartera, una cuenta bancaria, un auto, una casa. Pero dentro de nuestro corazón, aunque tenemos a veces a esas cosas, no tenemos una paz verdadera. Jesús dijo, mi paz os dejo. Y esa paz representada en eirene tiene 4 connotaciones. Número 1, es una paz general. Número 2, es una paz mental. Número 3, es un bienestar en el sentido hebraico, en el sentido de los hebreos, era salud. Y número 4, era seguridad. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, le está diciendo, ¿necesitas de mi paz? Tenla. ¿Necesitas de mi paz mental? Tenla. ¿Necesitas de una salud? Aquí está, te la doy. ¿Necesitas de mi seguridad? Ten paz en tu corazón. La paz que Dios da tiene 4 cosas. ¿Qué necesitas en esta tarde? ¿Necesitas una paz mental? ¿Necesitas salud en tu vida? ¿Necesitas una seguridad? Esa seguridad solamente no la puede dar Jesús, ese Jesús que ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú has puesto tu confianza en un Dios vivo, en un Dios que no pudo ser vencido por la muerte. Todos en algún momento de la vida hemos llegado a una sepultura, a poder recordar a lo mejor a un ser querido, y podemos estar a los pies de los restos de nuestros familiares o amigos. Pero la gente que viaja del otro lado del mundo viaja para ver la única tumba que está vacía, la única tumba que van a ver y que no hay nada, que no hay restos, es la de tu Cristo y la de mi Cristo, es la de nuestro Señor que resucitó y que no pudo ser vencido por la muerte. Ese Cristo es el que te dice, yo te doy una paz especial, mi paz. La Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso eirene tiene una paz mental. A veces cuando vivimos situaciones de crisis, situaciones muy fuertes, nos hacemos escenarios mentales que nos desgastan, y esos escenarios mentales se vuelven en escenarios emocionales que nos desgastan, y llegamos a decir, ya no puedo más, ya no aguanto más. ¿Te imaginas a los discípulos encerrados, miedosos, temerosos, con dudas? Y llega Jesús y les dice, yo estoy por ustedes. Iglesia La Hermosa, Jesús te dice, yo estoy con ustedes y peleo a favor de ustedes. No tengas miedo, recibe mi paz. Y por eso hoy yo puedo levantar mis manos y decir, hoy tengo la primera razón para celebrar a Jesús. Yo puedo tener de su paz. ¿Por qué no levantas tu mano conmigo? Amigo que nos visitas, levanta tu mano y di, gracias Jesús, porque a través de tu resurrección yo puedo tener tu paz. Digo conmigo, gracias, porque tengo tu paz. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Amén. Cristo es el príncipe de la paz. No importa la situación que estás viviendo, amigo que nos escuchas, no importa la situación que estás viviendo o la crisis por la cual estás pasando, Cristo es tu paz. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 14, Cristo es nuestra paz. ¿Qué es Cristo?
Ahora quiero que lo personalices y digas: Cristo es mi paz. Cristo es mi paz. Y yo puedo gozar de una salud emocional, mental, puedo tener seguridad, puedo tener salud, porque Cristo ha resucitado. Esto no significa que no haya desiertos. Esto no significa que no vayamos a pasar por momentos de crisis y de dificultad. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No les dijo: en el mundo tendrán problemas. No, les dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Y la aflicción es mucho más alta, mucho más profunda, mucho más fuerte que un problema. Pero dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Y hemos cantado que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hemos recibido su paz. Por eso el ángel le dice: ¿por qué lloras? No es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarnos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 20 dice así: dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos, lea conmigo o diga conmigo, se alegraron. ¿Qué hicieron los discípulos? Comunidad Cristiana Hermosa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Puede dar un grito de júbilo al Señor? Porque hoy es un día de alegría y de celebración. Mira, voltea con tu hermano que está junto a ti, y si tiene una cara larga, dile: no es tiempo, quítala. Dile: quítala. Hoy es un tiempo para alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Algunos dicen: pues así estoy, así soy. Pero hoy, aunque tengamos un cubreboca, podemos estar alegres con los ojos y poder decir: gracias a Dios, yo puedo recibir también de su alegría. Fíjese lo que pasó. Nuestra segunda razón para celebrar a Jesús es que nosotros podemos tener su alegría y podemos tener su gozo. Cuando los discípulos lo vieron entrar, primero recibieron su paz y luego se alegraron. ¿Se imaginan ver a su maestro otra vez parado junto a ellos? Yo me imagino una paz cuando lo vieron, decir: wow, nuestro maestro está. Pero después de esa paz, la escritura dice que los discípulos se alegraron. Y la palabra griega para alegría que está usando Juan es chairo. Y chairo tiene tres connotaciones: gozo, alegría y regocijo. ¿Qué es chairo? Diga conmigo: gozo, es alegría y regocijo. Los discípulos se gozaron y se alegraron con el Señor. ¿Se imagina en medio de una crisis, en medio de un dolor tan profundo, que llegue Jesús y te diga: tienes mi paz, no estás solo, yo estoy contigo? No hay otro resultado más que alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Juan capítulo 15 versículo 11 dice: estas cosas os he hablado. Fíjense lo que dice Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 5 capítulos antes de la resurrección de Jesús, Él estaba diciéndole a los discípulos: mi gozo está con ustedes. ¿Cuál es el gozo que tiene el creyente? El gozo de Jesús. Y el Señor no es un Dios triste, no es un Dios enojado, es un Dios alegre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo estaba chiquito, yo pertenecía a lo mejor a una iglesia popular, y a mí entraba yo al templo y hacía ruido y me decían: shh, cállate, no digas nada. Yo tenía que entrar así. Y me imaginaba un Dios triste, enojado, airado, que si yo me enojaba, Él se enojaba conmigo. Pero cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que tenemos un Dios bien alegre, un Dios gozoso, lleno de júbilo. Es más, lo hemos dicho, Moisés es llevado por Dios y le dice: ves a Faraón y dile: deja libre a mi pueblo, porque va a celebrar fiesta.
¿Qué fue decirle Moisés? Deja libre a mi pueblo, porque tenemos un Dios fiestero. ¿No le da gusto? Pero antes, mira. Y hoy en la alabanza, hoy tenemos que sudar danzando y gozándonos en el Señor, porque nuestro Dios venció la muerte. Él no se quedó en la tumba y nos ha dado vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Dile a la persona que está contigo: te vas a ir conmigo al cielo. De repente ya escuché: ay, no, te voy a ver en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Se acuerdan? No habrá más llanto ni más tristeza. Pero escuche, ese gozo no es cuando yo llegue allá, empieza desde acá. Y yo me puedo gozar y regocijar en el Señor, quien ha resucitado. Amén. Aleluya. Tu destino eterno está con el Señor. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Con el Señor. No hay de otra. O pasas toda una eternidad sin el Señor, o pasas toda una eternidad con el Señor. Y alguien definía la vida. Hace muchos años escuché la definición de vida y decía: la vida es la oportunidad que tú tienes y que yo tengo de decidir dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Pero todos los que estamos aquí hemos decidido pasar el resto de nuestra eternidad con nuestro Jesús resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya no hay más acusaciones en nuestra contra. Ya el enemigo no se puede parar a decir: él ha hecho esto. No, porque Dios ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Ya no hay acusaciones porque quedaron clavadas en la cruz. Ahora lo que hay solamente son favores y misericordias y bendiciones de parte del Señor para tu vida. Pero las tienes que recibir y las tienes que hacer palpable, como los discípulos lo hicieron. Profunda alegría. 4 razones para celebrar hoy la resurrección de Jesús. Dios nos da su paz. Y número 2, nos da su gozo y su alegría. ¿Cuántos dicen amén? Alégrate en el Señor. Número 3, dice en la escritura en el versículo de Habacuc. Fíjate lo que dice Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, diga conmigo: aún así, diga conmigo, aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aleluya. No importa la dificultad o la crisis, yo me voy a alegrar en el Señor. Versículo 21 de Juan dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La tercera razón para celebrar la resurrección de Jesús es que Dios nos da propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito de parte de Dios. ¿Qué tienes tú? Un propósito. Mucha gente hoy solamente respira y existe. Mucha gente se levanta todos los días en la mañana sin un propósito. Quiero que hagamos un ejercicio. Con tus ojos recorre este lugar y quiero que veas todo lo que tú puedas ver. Y todo lo que tú puedas ver tiene 2 características. Alguien lo diseñó y tiene un propósito. Alguien lo diseñó y tiene un propósito. Alguien lo diseñó y tiene un propósito. Todo lo que tú veas tiene 2 cosas. Alguien lo diseñó y tiene un propósito. Y muchas veces yo puedo identificar todos los propósitos que veo, pero me paro frente al espejo y yo no sé cuál es mi propósito. Y a veces digo: no sé para qué estoy aquí en la tierra.
Tengo 25 años y no sé cuál es mi propósito. Tengo 40 años y no sé cuál es mi propósito. Tengo 70 años y no sé para qué vine aquí a la tierra. No te puedes ir de esta vida. No te puedes ir de esta vida si no cumples tu propósito de Dios. Hay un autor maravilloso que en lo personal me gusta, se llama Miles Monroe, y él dice: el hombre más pobre en el mundo no es el pobre, no es el hombre sin dinero, es el hombre sin propósito. La tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino que vivas una vida sin propósito. Una vida donde te levantes todos los días y simple y sencillamente comas, vayas a trabajar y regreses a casa y no sepas cuál es el propósito de tu vida. No sepas cuál es el propósito de tu vida. El propósito es mucho más importante que la fama. Es más importante que el dinero. Es más importante que todo, porque el propósito le da sentido y significado a nuestras vidas. Jesús había entrado a ese lugar, a ese recinto donde los discípulos estaban encerrados, y los discípulos no tenían propósito alguno. Se habían encerrado y no sabían qué hacer con su vida. El maestro acababa de morir, tristes, desesperados y desconsolados, sin propósito alguno. Y Jesús tiene que decirles: así como el Padre me envió a mí, de la misma manera yo los envío a ustedes. Así como antes era mi propósito, ahora va a ser tu propósito. Tu propósito va a ser que tú le hables a tus familiares y amigos de mí. Tu propósito es que abras un grupo conexión, abre un grupo conexión. Tu propósito es que lleves gente a un grupo conexión, lleva gente a un grupo conexión. Si tu propósito es que enseñes a los niños, enséñale a los niños. Si tu propósito es que recibas a la gente con una sonrisa, hazlo, pero cumple el propósito de Dios para tu vida. Y ese propósito está en Cristo resucitado. Jesús estaba diciéndoles: ahora ustedes tienen un propósito. Ahora ustedes tienen un propósito. Hace más de 2000 años, el primer día de la semana, dice la Escritura, Jesús se encuentra con unos discípulos angustiados, temerosos, miedosos, sin esperanza, sin fe, y entra en medio de ellos y les dice: paz. Y cuando ellos tienen paz, ellos pueden recibir gozo. Y cuando ellos tienen gozo, Jesús les dice: ahora ustedes tienen un propósito. Y esa es nuestra tercera razón para alegrarnos y regocijarnos en este día. Nosotros tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Y número 4, Juan capítulo 20, versículo 22 dice: acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La cuarta razón que nosotros tenemos para celebrar su resurrección es que Dios nos da su identidad. Así como el ADN en nuestra sangre nos da una identidad única a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el ADN que nos identifica como ciudadanos del reino. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y nadie puede pertenecer al reino si no tiene el ADN del reino. Y el ADN del reino se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos han ido al cine? Levante su mano. Ahora ya nadie. A mí me gusta ir al cine. Diga conmigo amén. Amén. Y cuando vamos al cine, tenemos en la dulcería combos, ¿sí o no? Y decimos: me da un combo, el combo número 1, el combo número 2, el combo número 4. A veces el combo número 5 vale 500 pesos y la película vale 50 pesos, pero bueno, esa es otra cosa. Pero es un combo maravilloso porque tiene de todo. La identidad que nos da Jesús, la identidad
que nos da Cristo resucitado es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un combo maravilloso, porque el Espíritu Santo nos da su guianza, porque el Espíritu Santo nos da su ayuda, porque el Espíritu Santo nos enseña, porque el Espíritu Santo nos da poder, porque el Espíritu Santo nos da autoridad. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Este es mi propósito, vayan, pero vayan con mi identidad, reciban al Espíritu Santo en sus vidas. Mira lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos guía. Porque Romanos 8:26 dice: asimismo nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Tenemos la ayuda del Señor. Ya no vamos solos, vamos con la ayuda y la guianza de su Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Tenemos su enseñanza. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tendremos el dunamis de su Espíritu. Y por último tendremos su consuelo. Juan 14:16 dice: yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. 4 razones para celebrar la resurrección de Jesús. Diga conmigo: tenemos su paz, tenemos su gozo, tenemos propósito de Dios y tenemos su Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie en esta hermosa tarde? Tal vez te encuentres como los discípulos cuando Jesús resucitó. Amigo que nos escuchas, tal vez te encuentres con un desánimo, con una profunda tristeza por las dificultades que la vida te presenta. No lo sé, pero a lo mejor estás en este lugar triste porque dices: tengo problemas, Javier. Tengo una crisis con mis hijos, tengo una crisis en mi matrimonio, tengo una crisis en mis finanzas, en mi trabajo. A lo mejor estás como los discípulos, encerrado mental, emocional, espiritualmente, y no tienes motivo. A lo mejor vienes hoy un domingo de resurrección, a lo mejor por decir: bueno, hoy es domingo de resurrección. Pero a lo mejor te encuentras como los discípulos. A lo mejor Jesús llega en esta mañana y te ve y te observa y ve en lo profundo de tu corazón y dices: tengo miedo, miedo de esta vida, de no sé lo que vaya a suceder. Pero Jesús, como hace más de 2000 años, llega a tu vida y te dice: recibe mi paz, recibe mi gozo, recibe propósito en tu vida y recibe mi Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor Jesús, gracias, porque podemos tener 4 razones para celebrar tu resurrección? Podemos tener 4 hermosas razones para poder celebrar en esta tarde tu resurrección. Hoy tengo tu paz, hoy puedo tener tu gozo, hoy puedo tener un propósito de vida y puedo vivir ese propósito con identidad. Repite conmigo: Señor Jesús. Fuerte, di conmigo: Señor Jesús, recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo el propósito que tienes para mi vida y recibo tu identidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Amén. ¿Por qué lloras?, le dijo el ángel a la mujer. No es tiempo de llorar. Así que dile a la persona que está a tu lado: no es tiempo de llorar, es tiempo de celebrar. Amén.
¿Cuántos quieren celebrar en esta tarde con nosotros? Vamos, dilo. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. 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 Vamos, haz esta pregunta. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Sí, Cristo el vencedor. Él te derrotó. Él te derrotó. Él resucitó. Él resucitó. Brilla como el sol. Consumió el temor. Hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Levanta tu mano derecha conmigo y dígalo. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. 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 ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Señor? Él Amén. resucitó. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Qué te parece si antes de despedirnos podemos hacer una oración súper rápida, familia? Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Señor, Padre bueno, hoy venimos ante tu presencia para agradecerte por este tiempo en casa, por este tiempo en familia. Gracias por el mensaje, gracias porque pudimos gozarnos en tu presencia. Gracias por este día tan especial que llena nuestras vidas de gozo, de esperanza. Gracias por tu resurrección, Jesús. Gracias porque nos das la confianza de que nuestro futuro está seguro contigo. Y hoy te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros en esta semana que tenemos adelante. Quizá algunos ya regresan a trabajar, a la escuela. Sabemos, Señor, que tú vas a ir con nosotros en cada paso, en cada decisión que quizá tengamos que tomar, en cada momento de esta semana tú vas a estar con nosotros. Creemos, Señor, que tú vas delante, detrás de nosotros y que tu mano de bendición está sobre nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.